Gracias, doctor Carlos, por estar con nosotros en este canal Hasta que caiga la tiranía. Mucho gusto, un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Mucho que hablar, doctor, en pocos minutos, pero lo importante es poder darle a los venezolanos, al mismo presidente encargado, Juan Guaidó, a los que dirigen la política de nuestro país, a los que escuchan día a día desde afuera lo que va ocurriendo en Venezuela, qué está pasando. Recientemente han ocurrido muchos elementos, muchas confusiones con la Operación Gedeón, un grupo de infiltrados, y muchos se preguntan, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Se acaba la esperanza en Venezuela? ¿Cuál es la dirección que sigue el país a continuación? ¿Cuáles son los recursos que disponemos para poderle darle salida a la dictadura y que retornemos a la democracia que tanto anhelamos los venezolanos? Usted mencionaba recientemente en algunas entrevistas el valor y los mecanismos que todavía disponemos los venezolanos. ¿De qué mecanismo estamos hablando? Bueno, primero quiero darle mi opinión personal sobre la Operación Gedeón. Yo creo que Gedeón es una operación cubana, castrochavista, del G2 cubano de principio a fin. Ha sido creada por ellos, ha sido instalada por ellos, han tomado gente de buena y de mala fe de los entornos de la gente que defiende la libertad y la democracia en Venezuela y han llevado eso adelante para que termine como está. No es un proyecto venezolano infiltrado, es un proyecto cubano de los tradicionales, característico del G2 cubano, creado para que alguna parte del liderazgo de la representación venezolana crea que es su proyecto y mire el desastre que han producido, porque es un proyecto que más allá de lo que se pueda decir, nunca debió ser aceptado por ningún defensor de la libertad y la democracia que crea en el Estado de Derecho o que crea en la verdadera recuperación de la democracia. Dicho eso, o sea, puesto el proyecto Gedeón en el trasto de la basura, porque no vale la pena seguir comentando una operación castrochavista, de la cual son víctimas muchos patriotas venezolanos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las opciones que tiene Venezuela? Para eso, una breve descripción de la realidad objetiva. Venezuela es el país más rico de las Américas antes de que llegue el castrochavismo o socialismo del siglo XXI. Hoy día lo han convertido en un país con crisis humanitaria, un país miserable, uno de los más pobres. Segundo, esa riqueza era la riqueza petrolera y minera, que hoy día prácticamente no existe, no hay condiciones para explotar eso, y el castrochavismo ha convertido a Venezuela en el centro del narcotráfico de la región. Los países del castrochavismo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia con Evo Morales y Ecuador con Rafael Correa son narcoestados, y el eje de esos narcoestados es Venezuela. Tercero, muy importante, Venezuela tiene un gobierno legítimo, reconocido casi por 60 países, y el gobierno legítimo está liderado por el presidente Juan Guaidó, lo que representa, cuarto, que hay un grupo usurpador criminal que detenta indebidamente el control territorial y parte del poder político en Venezuela, liderado por Maduro y su banda, que además son sujetos criminales perseguidos por la justicia internacional, con premios por su cabeza, $15 millones por Maduro, 15 por Diosdado Cabello, etc. El quinto elemento es que esa posesión del territorio venezolano por un grupo criminal así señalado y así establecido internacionalmente en el marco de la Convención de Palermo, que es la que se está aplicando, es un grupo que ha demostrado que solamente puede salir por la fuerza porque detenta el poder por la fuerza. Presos políticos, extorsión, tortura, asesinatos, toda clase de crímenes diarios vinculados al narcotráfico, al terrorismo. O sea, ese grupo no es solamente una amenaza para la Venezuela ocupada, sino que es una amenaza para la región y para el mundo, porque desde Venezuela, y este es el sexto punto, Venezuela es un territorio ocupado, está ocupado por Cuba, está ocupado por una potencia extranjera vinculada a intereses criminales. Desde ese territorio se conspira
y se desestabilizan las democracias de la región y del mundo, se trafica con droga y se sostiene al terrorismo. O sea, si usted tiene en cuenta esos 6 elementos, que se podría resumir solo en uno, que decir que Venezuela está ocupada con un gobierno usurpador de crimen organizado y narcotraficante, que no va a salir sino por el uso de la fuerza, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que el presidente legítimo de Venezuela ejerza sus competencias. El presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó, lleva más o menos 16 meses en esa posición y parecería que el pueblo venezolano está esperando que alguien invada, que alguien intervenga a Venezuela. Se habla de los americanos, se habla de Colombia, y eso no va a suceder. No va a suceder porque la obligación del presidente de Venezuela, si quiere recuperar el control territorial del país del cual es el representante legítimo y no tiene fuerza, y decide que hay que usar la fuerza, es formar una fuerza de tarea multinacional, una fuerza internacional. Pero eso sucede a pedido del presidente Guaidó, bajo la responsabilidad del presidente Guaidó, que es, además de ser el presidente de Venezuela, es el jefe de Estado, el jefe de las relaciones internacionales y el comandante en jefe. Y eso sucede en un marco absolutamente estatal, público y abierto, no es un secreto. Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando pase eso? Primero, no hay intervención, porque es el presidente de Venezuela que está diciendo, vengan, necesito fuerzas para recuperar mi territorio. Segundo, no hay invasión, porque las fuerzas extranjeras van a estar bajo el mando del comandante en jefe de Venezuela, que es Juan Guaidó. Y tercero, el rato que esto se empiece a hacer, se genera lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble. Y cuando vean, como se dice en el lenguaje común, las orejas al lobo, los usurpadores, el castrochavismo, van a tener otra actitud. Yo no creo que se llegue a una confrontación, pero si se llega a una confrontación, la fuerza multinacional va a ser de tal fuerza y de tal contundencia que eso va a ser muy rápido, y así tiene que ser. O sea, ¿de qué estamos hablando? De lo que yo le escribí al presidente Guaidó hace el año pasado, muy temprano, y lo que venimos repitiendo: gobierne presidente Guaidó, y a la oposición venezolana, liberen a Guaidó. Lo tienen preso de un grupo de partidos políticos, de un grupo de intereses que se dicen oposición y que están demostrando que con el correr del tiempo pueden ser señalados como opositores funcionales, porque en vez de terminar con la usurpación, la están ayudando a que permanezca. El año pasado, el presidente encargado Juan Guaidó, ante la solicitud de la Asamblea Nacional de la activación del TIAR, ¿no?, igualmente por parte de Colombia, pero desde el punto de vista, igualmente salió desde Venezuela el encuentro con el presidente Strong. Mucha gente interpretó esto como el presidente Guaidó ya ha solicitado el apoyo internacional. ¿Qué papel juega en todo este escenario la activación del TIAR? ¿No se encamina a la salida del régimen de Nicolás Maduro, doctor? La activación del TIAR ha tardado horrores, debió ser más rápida, pero ya está, ok, está el TIAR. ¿Y por qué no aplican el TIAR? Lo único que se necesita en el TIAR es decir, señores, en el marco del TIAR pido la conformación de una Fuerza Armada multinacional. Y así, en el marco del TIAR, los países que quieran, porque eso es voluntario, o los países del Grupo de Lima, en vez de seguir haciendo declaraciones, que ya hay decenas de declaraciones, tendrán que decir cuál es la ayuda real para conformar esa fuerza multinacional. El presidente Guaidó tiene 3 posibilidades para conformar una fuerza multinacional bajo su mando. La primera opción es el marco de las Naciones Unidas, porque en el marco de las Naciones Unidas hay que tomar en cuenta que la ONU ha sido creada para defender la paz y seguridad internacionales, y Venezuela es un país ocupado, donde el gobierno legítimo no tiene fuerza para sacar al gobierno ilegítimo que detenta el poder de facto. El segundo escenario es el marco del TIAR. En el marco del TIAR, OEA, se puede hacer una aplicación rápida de la conformación de una fuerza de tarea multinacional, pero no la ha pedido Guaidó. Y el tercero es los acuerdos bilaterales y multilaterales que el presidente Guaidó puede realizar. Aquí lo que falta es iniciativa del gobierno legítimo de Venezuela. Lo primero que tiene que hacer Guaidó es nombrar un ministro de Defensa. Nombrado el ministro de Defensa, tiene que formar un comité coordinador militar, civil, un alto mando
de gente muy preparada. Venezuela tiene militares extraordinarios en servicio pasivo y en servicio activo, tiene estrategas conocidos en el ámbito de lo que es la seguridad nacional. O sea, Venezuela tiene, además de la riqueza que ha tenido, tiene un capital humano importante. El presidente Guaidó lo tiene que usar. Entonces, son los pasos que se están recomendando, y eso es proceder en función de gobierno, de Estado. Por eso le digo, Gedeón a un lado, en el basurero, porque eso no es un procedimiento de Estado, no es un procedimiento de gobierno. Y todo esto que le digo tiene que ser público, notorio, con conferencias de prensa y con avisos públicos para que la usurpación sepa que se le está achicando el tiempo y que tiene que irse. Ya que usted está mencionando de un consejo militar que acompaña al gobierno interino, que no existe hasta el momento, no se ha elegido, Mira, ¿no es cierto? Lo que le estoy diciendo es la escala de organización de un poder. La Constitución de Venezuela dice que el gobierno se ejerce por el presidente y el Consejo de Ministros. No hay Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros tiene que haber un ministro de Defensa. Y en la pirámide que se va organizando para abajo, debajo del ministro de Defensa o al lado del ministro de Defensa, tiene que haber un Estado Mayor de los profesionales militares, tiene que haber un consejo estratégico, tiene que haber lo que tiene que haber. Yo no estoy diciendo nada más que aquello que tiene cualquier país que está organizado política, democráticamente y estratégicamente. O sea, estoy reclamando y estoy sugiriendo al presidente Guaidó una estructura de gobierno después de casi 16 meses de gobierno, que haga gobierno. La presidencia de Guaidó, la presidencia legítima, no puede ser una presidencia nominal, tiene que ser una presidencia real. Y esa presidencia real que le da la potestad de representar al Estado venezolano tiene que actuar para recuperar el territorio venezolano. No lo ha podido hacer por persuasión, por presiones internacionales, por sanciones que funcionan y que son importantes, pero a las cuales la usurpación resiste. Después de este fiasco de Gedeón, después de esa trampa de Gedeón, ya que parece que están decididos a usar la fuerza, úsenla bien, legítimamente, internacionalmente, públicamente, con una fuerza multinacional de las que hay precedentes históricos muy grandes. Usted acaba de plantear el tema de los ministros. El presidente está llamando a algunos comisionados, pero esta semana nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con un grupo de militares en el exilio, y precisamente ellos destacaban la necesidad de este consejo militar. Los militares que están en Venezuela necesitan no que le hablen los políticos, como mencionaban este grupo de militares, sino que le hablen los mismos militares a los que están dentro directamente. Recuerdo el año pasado cuando se entrevistó o se llamó a Vecchio para un encuentro directamente con el almirante Craig Fowler del Comando Sur, y de forma inmediata se cambió ese encuentro para hacerlo con Helios Abrams, el representante especial. ¿Cómo un político puede entenderse con un militar? Fue la crítica que muchos en ese momento realizaron. Bueno, yo quiero decirle que en todas las organizaciones democráticas, políticas del mundo, primero, el poder militar está subordinado al poder civil. Segundo, cuando los civiles ejercen funciones como las de ministro de Defensa, como las de participar en esa estructura, lo hacen para cumplir funciones político-administrativas. Los militares son los profesionales que saben del arte de la guerra y del arte de la seguridad. Ellos tienen su espacio, o sea, cada quien en su espacio. La dirección política y la responsabilidad política es la del presidente Guaidó. Él tiene el cargo constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero no estamos esperando que él maneje el diseño estratégico de una fuerza multinacional. Para eso hay militares, y hay militares muy buenos en Venezuela, y hay militares muy buenos en la comunidad internacional que harán la fuerza, que harán el plan y que conducirán las operaciones. Así funciona. Yo le voy a decir, la Segunda Guerra Mundial la condujo el presidente Roosevelt, pero el presidente Roosevelt era un civil y tenía unos grandes mandos militares. Siempre ha sucedido así en la historia. Después, en los tiempos de las guerras del Golfo,
el presidente Bush y el segundo presidente Bush civiles. O sea, estamos hablando de que cada cosa tiene su lugar. La decisión política y la responsabilidad política es la de los gobernantes, pero cuando llega usted al nivel de lo que es una situación militar, ahí hay expertos. No confundan las cosas y no entren en ese tipo de detalle, porque lo que en este momento se necesita es que el presidente Guaidó haga gobierno, gobierne y tome decisiones. Si no le gusta esta propuesta, que decida otra cosa, pero que decida, porque si no va a terminar en una mesa de negociación o en un proceso electoral para que sobreviva la usurpación, para que sobreviva la dictadura, para garantizar la impunidad y para que los narcotraficantes y violadores de derechos humanos que hoy día detentan el poder en Venezuela terminen como congresistas, terminen como partido político o terminen como una organización legítima. Que cambie todo para que nada cambie, que es lo que están intentando hacer, por ejemplo, en Bolivia, donde ha caído el dictador y no la dictadura, y la constitución de la dictadura y la Asamblea Nacional de la dictadura y los jueces de la dictadura siguen controlando el poder en Bolivia, impidiendo que se restaure la democracia. O sea, esto no es nuevo. Cuba ha escrito, entre comillas, una constitución. ¿Para qué? Para que cuando caigan mantengan todo el sistema simulando que es posible llamarle a eso democracia. No funciona así. El cambio es cambio. La recuperación de Venezuela tiene que pasar por la salida de la usurpación, por la sanción de los criminales, por el quiebre definitivo de la impunidad y porque nunca más se repita una situación de ese tipo, garantizando institucionalidad democrática al país. Si no, no han hecho nada. Quisiera terminar esta entrevista, doctor, mirando ahora al tema Irán, porque en este momento el régimen de Nicolás Maduro está tratando de reactivar la empresa petrolera, lo que no había logrado Rusia, lo que no había logrado ni siquiera con el apoyo de China. Ahora, ¿cómo pretende reactivarla con Irán? ¿Será que va a terminar en el mismo fracaso porque el problema no es el apoyo internacional, sino realmente la estructura interna de corrupción, de cómo no han invertido en la empresa petrolera? ¿Qué le espera a la empresa petrolera ahora con el soporte de Irán? ¿Lo van a lograr sacar a flote? Mire, yo creo que el enfoque ese no es el adecuado, porque ustedes están preocupados de lo que hace la usurpación y cómo le va, y deberían estar preocupados de cómo sacar la usurpación. Maduro ha intentado conexiones con todos los grupos criminales del mundo. En los hechos, Maduro es un títere de la intervención cubana y ha intentado sostener una economía que es una economía de la usurpación criminal de un Estado, con todos los socios más oscuros que ha podido, y los ha ido perdiendo, y ahora intentará la de Irán. Pero es porque ustedes le están dando tiempo, porque el gobierno legítimo de Venezuela, cuando digo ustedes, no está ejerciendo. En vez de ponerse a discutir los contratos o a criticar lo que hace con Irán o lo que hace con Rusia, saquen ese gobierno, terminen la usurpación. Por eso critiqué tan repetidamente lo que llamaron el Estatuto para la Transición a la Democracia, que fue el que me llevó a decir liberen a Guaidó. El Estatuto para la Transición a la Democracia, aprobado el año pasado por la Asamblea Legislativa de Venezuela, es lo que impide la liberación de Venezuela, porque establece tres pasos. Primero, el cese de la usurpación. Segundo, el gobierno de transición, y después las elecciones libres. Y esa agenda está alterada. Tiene que primero hacer un gobierno legítimo para cesar la usurpación y después hacer elecciones. ¿Con qué instrumento político, con qué personería a nivel nacional e internacional pretenden sacar a la usurpación si no han hecho gobierno? Y seguimos discutiendo lo mismo. Esta cosa de que acaba de pasar con Gedeón es falta de gobierno en el gobierno legítimo de Venezuela, es falta de estructura democrática, legítima, institucional. Hagan eso y van a ver cómo después el tema del petróleo, el tema del oro, el tema del tráfico de drogas, todos los temas que acosan a Venezuela se van resolviendo institucionalmente. El instrumento político para cesar la usurpación es un gobierno sólido, claro, abierto,
multicolor y multisigno, no sectario, liderado por Juan Guaidó, que lo que tiene, a la gente le puede gustar o no le puede gustar Juan Guaidó, pero Guaidó es la opción, la esperanza de Venezuela, porque tiene legitimidad reconocida a nivel internacional. Podría haber sido el señor X, Y, Z, es Juan Guaidó, y no importa su color político, no importa su simpatía, es el instrumento histórico que hay que usar para liberar a Venezuela, pero hay que hacerlo bien. Exactamente. Interpretando sus palabras, doctor Carlos, más que centrarnos en el tema, todos los venezolanos, centrarnos en el tema de cómo lo está haciendo Nicolás Maduro, lo más importante es centrarnos en cómo terminar con la caída del régimen de Nicolás Maduro, que es lo que verdaderamente importa para dar inicio a la reconstrucción de la democracia de todo el país. Así es, entonces eso evitará las discusiones de la oposición venezolana, que ya tiene un señalamiento de opinión pública muy crítico. Yo no quiero ser el que lo repita, pero hay demasiados señalamientos sobre la acción de la oposición venezolana, que es la base del poder en la Asamblea sobre el que descansa Guaidó, que está más ocupada en la respuesta a las iniciativas del usurpador que en tomar la iniciativa de sacar al usurpador. La única tarea de Guaidó, la única tarea de la Asamblea Nacional, si son realmente patriotas y están en contra del régimen castrochavista de Venezuela, es cesar la usurpación. Pero para cesar la usurpación tienen que organizar gobierno. Y como no han organizado gobierno, tienen toda la suerte de tropiezos, y yo me temo que el tiempo no va a ser lo generoso que ha sido con ellos hasta ahora. El tiempo se está acabando. El propio mandato, entre comillas, de esa asamblea algún momento va a terminar, y le van a dar opción al dictador a una nueva iniciativa, que serán unas elecciones para legitimar a los criminales y para decir que las cosas cambian sin que nada cambie. Agradecemos al doctor Carlos Sánchez Berzay por habernos concedido esta entrevista en exclusiva